Robert Bloch, escritor norteamericano reconocido como uno de los maestros del género del terror, es recordado principalmente por su célebre obra de horror Psicosis. Sin embargo, este autor fue el creador de otros textos, dentro de los que se cuentan cerca de 22 novelas, así como un considerable número de relatos, en su mayor parte de corte fantástico, ciencia ficción, misterio y crimen. Aunque en sus primeros trabajos era notoria la influencia ejercida por autores como Edgar Allan Poe y Lovecraft, gran responsable de su trayectoria como escritor, con el tiempo Bloch logró desarrollar un estilo enteramente propio, el cual plasmó en escenarios distintos al de la literatura, tales como la radio, donde participó directamente en la dramatización radiofónica de 39 relatos de horror, la televisión, espacio en el que se ocupó de la elaboración de una amplia cantidad de capítulos para series como Alfred Hitchcock Presents, The Alfred Hitchcock Hour, Thriller, Star Trek, entre otras, y el cine, lugar en el que se destacó por la elaboración de guiones. Ahora bien, en cuanto a los 3 relatos de los que se ocupará la presente reseña, vale la pena señalar que los mismos se publicaron por primera vez en 1960 dentro de la antología titulada Dulces Sueños, y, pese a la valoración buena o mala que pueda concedérsele a los mismos, estos son una muestra muy representativa del talento de Robert Bloch. Ron Shires, un joven norteamericano de 14 años, quien en su propósito de ser elegido como el delegado del curso en su último año de secundaria, intenta impresionar a sus compañeros enfrentándose con la señorita Mingle, una mujer temida en su pequeño pueblo a quien, por su particular apariencia, conducta y la permanente compañía de un gato negro, se le atribuía la condición de bruja. La historia misma tuvo lugar cuando Ron tomó la hierba gatera con la que se entretenía el gato negro de la mujer, por lo que Mingle apareció frente al joven y lo amenazó sugiriendo que por su actuación debería cortarle la lengua. Sin ninguna otra posibilidad y temiendo que la mujer pudiera golpearlo, Shires huyó del lugar. No obstante, y luego de ver su orgullo herido, el muchacho regresó en la noche a la casa de Mingle, donde de manera accidental provocó un incendio tras arrojar la colilla de su cigarrillo en el césped del jardín. Al día siguiente, luego de que su madre le comentó que la señorita Mingle había muerto consumida por las llamas, el joven empezó a tener encuentros con el gato negro de la mujer, quien lo seguía de manera insistente. Atemorizado por el animal, el joven procuró resguardarse en su hogar, empero, finalmente el gato logró dar con él, arrancándole la lengua en cuanto tuvo la oportunidad, como muestra de venganza por la muerte de Mingle. Como se puede advertir en la sinopsis, dentro de los personajes del relato se incluyen Ron Shires, que es un joven quien, dada su tendencia a manipular a sus allegados y amigos, así como por sus actitudes agresivas respecto a quienes considera más vulnerables, entre ellos su compañero Marvin y el gato de la señorita Mingle, se adhiere el arquetipo de bully o matón. Pese a que en el relato Shires se constituye como el personaje principal, la construcción que propone Bloch del mismo no permite que éste sea identificado por el lector como el héroe. Adicionalmente, las actuaciones del joven, las cuales en ciertos momentos rayan con la crueldad, no permiten que la audiencia simpatice con el mismo, lo que de alguna manera influye en que el castigo impuesto a este personaje al final de la historia sea considerado como necesario e incluso justo. La señorita Mingle es una anciana cuya apariencia, algo descuidada y desagradable a la vista, infunde miedo en algunos de los habitantes del pueblo, al punto de que se le llegue a considerar como una bruja. Sin embargo, su abnegación en el cuidado de su gato y sus plantas, así como su actitud un tanto distante y tranquila, no sugieren que la mujer sea necesariamente mala o que represente un riesgo directo para los otros. El gato es negro y sin castrar, quien al principio del relato es presentado como la principal compañía de la señorita Mingle y al final como una suerte de vengador quien se ocupa de tomar revancha por la muerte de la mujer. En cuanto al tiempo y al espacio, en el relato no se hace una mención explícita de estos elementos. No obstante, el lector puede advertir que la historia se desarrolla en lo que parece un pequeño pueblo de clase media norteamericano. Respecto a la atmósfera, si bien al inicio del relato no es posible advertir elementos propios de una atmósfera de terror, luego de que tiene lugar el acontecimiento de la gatera, el cual podría considerarse como un conflicto de la historia, ocurre la construcción paulatina de un ambiente de intranquilidad, el cual culmina con una sensación de angustia y sorpresa por parte del lector cuando se llega a la resolución del relato.
En relación al argumento, se encuentra que en el relato la sucesión causal de los hechos resulta coherente, así como también el uso del lenguaje y los personajes, los cuales en este caso en particular resultan verosímiles. Ahora bien, uno de los aspectos más llamativos de esta historia radica justamente en la construcción de estos últimos, puntualmente en la configuración del monstruo. Lo anterior se sugiere en virtud del hecho de que, aunque se podría suponer que el gato y la señorita Mingle son quienes deberían encarnar esta figura en la medida en que se asocian con la brujería, y debido a que finalmente es el animal quien termina cobrando venganza, es Ronnie Shires quien mejor personifica el monstruo de este relato. Esto debido a que, aunque su apariencia dista de lo desagradable y de lo convencionalmente considerado como monstruoso, es su conducta cruel, la ausencia de empatía y de remordimiento las que permiten establecer esta relación. Adicionalmente, la imposibilidad de apelar a la piedad por parte de las víctimas de Shires para detener su abuso contribuyen a pensar que en esta historia Bloch tenía la intención de presentar al joven como el auténtico monstruo. Esto último adquiere sentido si se tiene en consideración la tendencia de este autor de intentar probar por medio de sus relatos la tesis de que la realidad resulta infinitamente más terrorífica que la ficción y, en esa medida, que personajes como Ron Shires, cuya existencia es posible en el mundo real, resultan más aterradores que una bruja, un vampiro, un demonio u otra criatura similar. Para finalizar, vale la pena señalar que el narrador del relato fue adecuado, ya que si este se hubiese planteado en primera persona, por ejemplo, la sensación de rechazo hacia el personaje de Shires probablemente se habría modificado, haciendo así más compleja la tarea de identificar a personajes como el monstruo de la historia. En este relato, Bloch nos presenta la historia de una pareja de jóvenes quienes al mudarse a una antigua y aislada casa de campo empiezan a notar una serie de acontecimientos y de presencias que se manifiestan a través de los numerosos espejos dispuestos en toda la construcción. Pese a que en un principio el matrimonio insiste en racionalizar cada uno de los eventos extraordinarios que han tenido lugar, con el tiempo presienten que no son los únicos ocupantes de la casa y que aquello que habita con ellos tiene la intención de expulsarlos. En efecto, tras la muerte de Laura Bellman, ocupante original de la casa, quien, vale la pena señalar, tenía una fijación particular con los espejos, todos los inquilinos que le siguieron morirían en circunstancias inexplicables asociadas con los espejos, ventanas y cristales de la casa o desaparecían en condiciones extrañas. En esta historia en particular confluyen un gran número de personajes. No obstante, dentro de los más relevantes se encuentran la pareja de esposos, que pese a que en el relato nunca se mencionan sus nombres, estos dos pueden considerarse como los personajes principales en la medida en que la historia se desarrolla en torno a su llegada a la casa. Ahora bien, vistos de manera individual, se tiene que la mujer es la primera que entra en contacto con las apariciones y es justamente en su presencia que las mismas se manifiestan con mayor intensidad. El hombre, por su parte, es quien mayor resistencia opone a reconocer la posibilidad de que en la casa tuvieran lugar acontecimientos extraños, pero quien, curiosamente, se topa con la mayor cantidad de evidencias que prueban la existencia de que no se encuentran solos en la construcción. Mr. Harker fue el responsable de vender la propiedad a la pareja y aunque durante la venta omite comentarle al matrimonio la historia de la casa, posteriormente y dados los eventos que ocurren durante la fiesta ofrecida por la pareja, decide contarles sobre la historia de la construcción, así como los diferentes casos de muertes y desapariciones que han tenido lugar en la propiedad. La casa también se considera un personaje, puesto que en sí se constituye como el espacio en el que tiene lugar el relato. De lo que se puede deducir de la historia, es posible establecer que la misma posee una voluntad y acciones propias. De igual manera, cuando la pareja se refiere al monstruo, no lo hace en términos de Laura Bellman o alguna otra entidad dentro de la construcción, sino en función de la figura de la casa en general. Ahora bien, en cuanto a sus características, se tiene que esta era una construcción antigua y aislada que en sus inicios había servido como mansión para la familia Bellman. Sin embargo, la casa perdió parte de su esplendor como resultado de años de descuido y abandono, lo que llevó a que perdiera gran parte de su valor. En el caso de Laura Bellman, su padre fue quien construyó la casa y quien, en un intento por proporcionar a su hija un espacio adecuado, la convirtió en una mansión.
Tras su muerte, la propiedad pasó a manos de Laura, quien, dado su particular fascinación por los espejos, se encargó de que cada espacio de la construcción tuviera alguno de estos cristales. En relación al asunto de los espejos, debe precisarse que en el caso de Laura ocurrió una situación que recuerda un poco a la del personaje clásico de la madrastra de Blancanieves. Así pues, esta mujer, que durante su juventud había sido muy bella, pasaba horas enteras apreciando su reflejo en los espejos, a quienes consideraba su única compañía. Con el paso del tiempo, su fascinación con estos objetos se convirtió en obsesión y más adelante en una suerte de demencia que la llevó a quitarle la vida a uno de sus criados y por último a sí misma. Lo que respecta al tiempo y el espacio, tal y como en el caso del relato anterior, en esta historia no se proporciona información concisa respecto al tiempo o el lugar en el que la misma se desarrolla. Empero, en términos geográficos, se podría sostener que el relato tiene lugar en una casa alejada a una distancia considerable de la ciudad. Por otro lado, en el caso de este relato, Bloch propende por crear una atmósfera de incertidumbre desde el principio del mismo, la cual se mantiene de manera constante a lo largo de la historia, salvo por algunas ocasiones en las que el ambiente de temor incrementa como resultado de eventos particulares dentro del cuento. Pese a que la historia cae dentro de los lugares comunes de muchos otros relatos de terror, por ejemplo, el de la típica casa embrujada con una historia que sus nuevos propietarios desconocen, o el de los espejos siempre asociados con lo sobrenatural, el desarrollo de los personajes principales confiere a este relato su rasgo particular. En este orden de ideas, el que la pareja procure en un principio esconder el uno del otro el temor producido por la casa, así como su tendencia a intentar por largo tiempo racionalizar lo que sucede en la construcción, hace que estos personajes sean verosímiles y que además el lector pueda reconocerse fácilmente en ellos. De igual forma, la creación de la atmósfera resulta tan acertada en este relato que, por lo menos durante su lectura, el espectador se encontrará con momentos de auténtico temor en los que pensará dos veces el verse en un espejo. Ahora bien, en cuanto a la figura del monstruo, se considera que es aquí en donde se encuentra una de las principales dificultades del texto, pues, en cierta medida, el lector podría encontrarse con la duda de si es la casa en su conjunto la que se constituye como tal, o si es alguna de las presencias que habita en ella, por ejemplo, Laura Bellman, quien encarna a este personaje. Por último, una de las críticas que podría hacérsele a este relato conserva relación con la presencia de elementos irrelevantes, tales como la reflexión que en algún momento uno de los esposos hace respecto a la figura del vampiro. El presente relato cuenta la historia de un hombre que tras pasar por una complicada infancia con la ausencia de ambos padres, busca de forma solitaria y en cierta medida, siguiendo los pasos de su padre, la felicidad. Al casi darse por vencido, tiene un encuentro con un personaje bastante curioso que tiene como función conducir un tren de pasajeros borrachos y apostadores, entre otros pecadores. Efectivamente, el tren iba con destino al infierno, pero antes de subirse al tren, Martin hace un trato con aquel conductor para que le diera algo a cambio y así subiría al tren. El hombre le ofrece un reloj que podía detener el tiempo en el momento justo de plena felicidad. Es así como transcurre el resto de la vida de Martin, hasta el día en el que sin más que hacer tuvo que subir al tren, convirtiendo ese momento de folgoria en un momento eterno. Contrario a La casa hambrienta, este relato contiene dos personajes principales. Martin es hijo de un padre que toda su vida trabajó en el ferrocarril y que, dado su gusto por el alcohol, murió cuando Martin era solo un niño. Desde entonces, y por el abandono de su madre, vive en un orfanato con la canción favorita de su padre siempre en su mente. Este personaje se caracteriza por ser un hombre más bien solitario que cambiaba constantemente de trabajo, comprendiendo en cierto momento que en realidad no quería estar en ningún lado. Martin busca su momento de felicidad, pues hasta cierto punto de su vida no era realmente feliz. El segundo personaje es un conductor de un tren de pasajeros y no de mercancías, conocido por ser alguien en quien no se debía confiar. El tren era negro, oscuro y sin luz tanto al interior como al exterior de la máquina. Este personaje aparece cuando la persona que lo necesita lo llama o se lo hace saber, concediendo así algún tipo de deseo a condición de subir al tren. Es quien le otorga el reloj del tiempo a Martín para que pueda detener el tiempo en el momento que sea de mayor felicidad para el personaje principal y poder hacerlo eterno.
Es importante mencionar que el tren iba con dirección al infierno, repleto de personas borrachas y apostadoras que junto con otros pecadores iban celebrando y festejando antes de la llegada al infierno. Contrario a los relatos anteriores, la presente historia se desarrolla durante toda la vida de Martín, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, desde que Martín era un niño hasta los días de su vejez y aquel momento en el que decide subir al oscuro tren infernal. Respecto a la atmósfera, en el relato no se hizo evidente la presencia de un monstruo y por ende fue solo al principio donde pudo percibirse medianamente un ambiente de terror. Es confusa la idea del monstruo, donde de hecho puede atribuírsele tanto al conductor por ser aquel que dirige el tren al infierno o concebir el mismo infierno como monstruo. En general, el relato no ocasiona una sensación de terror, al contrario, se percibe más bien una linda enseñanza de vida respecto al tiempo perdido. Pese a que las acciones se siguen causalmente respecto a la vida de Martin, el argumento tiende a verse un poco distorsionado al momento de especificar cómo y por qué es posible que Martin tenga el primer encuentro con el conductor del tren, que podría ser el diablo en un sentido hipotético, pues en dado caso que Martin hubiera decidido subir al tren en dicho momento, en teoría no estaría vivo. Por lo que en efecto la causalidad de las acciones no son tan coherentes y por lo mismo el espacio, más que el tiempo, tiende de igual manera a la poca claridad. Como se mencionó anteriormente, la atmósfera de terror tiende a ser pobre, pues resalta más aspectos tales como las enseñanzas de vida respecto al tiempo perdido, por lo que tampoco se evidencia de forma clara la presencia de un monstruo. Pese a lo anterior, los personajes son verosímiles, el uso del lenguaje y la gramática son coherentes, aunque no se logre crear una atmósfera de terror. El narrador es adecuado, pues si se hubiera utilizado un narrador omnisciente, por ejemplo, se hubiera perdido la poca magia de misterio que le quedaba al relato.